Hola, hoy vamos a ver lubricación y lubricantes. El objetivo para disminuir el rozamiento, ¿sí? Disminuir la fricción y el desgaste, se hace interponiendo entre dos superficies en movimiento relativo un tercer elemento, que en condiciones ideales las separa completamente, soporta y distribuye en forma uniforme la carga, con una mínima resistencia al corte. Este elemento es un lubricante o aceite. ¿A qué llamamos lubricante? Es un fluido compuesto por un aceite base y aditivos para funciones específicas. El aceite base tiene que formar la película para reducir la fricción y el desgaste, llevar contaminantes hasta el filtro y remover el calor generado por el trabajo y la fricción, ¿sí? Entonces tiene tres objetivos: poner un aceite cuando tenemos superficies en movimiento, formar la película que reduce la fricción, llevar los contaminantes al filtro y remover el calor. Estas dos últimas no son menores. Por otro lado, todos los lubricantes tienen aditivos que mejoran las propiedades del lubricante, como por ejemplo le dan estabilidad a la oxidación, inhiben la corrosión, etc. O incluso pueden mantener la viscosidad del lubricante a distintas temperaturas, otras cosas que vamos a ver más adelante. Como les decía, la función del aceite son tres y son fundamentales. En función de cómo sea el espesor de la película, vamos a tener tres tipos de lubricación. La llamada lubricación límite, que es el espesor de cuando el espesor de la película es del orden de la rugosidad, ¿sí? O sea que se produce contacto metálico. Acá podemos ver distintos ejemplos de perfiles de rugosidad y distintos espesores. Tenemos las superficies en turquesa y el lubricante en amarillo. Los perfiles de rugosidad se caracterizan a través de distintos valores, ¿sí? Podemos tener los valores, las alturas, entre los picos, los valles, los promedios de las alturas y las distribuciones, digamos, no nos vamos a meter en eso, pero en función de cómo es, supongan que utilizamos un solo número para definir cuál es la rugosidad. En este caso tenemos una lubricación límite cuando el espesor de la película, ¿sí? Lo amarillo, es del orden de la rugosidad, ¿sí? Acá tienen lo que sería el límite teórico de la superficie y sin embargo ven que tenemos una cierta rugosidad. ¿Sí? Entonces, lubricación límite es cuando el espesor de la película es del orden de la rugosidad y se produce contacto metálico. La lubricación mixta es cuando tenemos parte de la superficie bajo lubricación límite y parte bajo lubricación fluida, que ahora vamos a ver el dibujo. Y la lubricación fluida es cuando el espesor de la película es mayor a 3 veces la rugosidad superficial. Esto bastaría para garantizar que no haya contacto metálico. El fluido soporta y distribuye uniformemente la carga, ¿sí? Y tenemos rugosidades menores a un factor de fricción, digamos, menor a 0,05. Sería este caso de acá abajo, ¿sí? En este caso, el espesor de la película es aproximadamente 3 veces el valor medio que podríamos definir como el valor de rugosidad de esta superficie. Aquí tenemos cuál sería Para estar seguros de que tenemos una lubricación fluida o para poder caracterizarla, podemos recurrir a la siguiente fórmula, ¿sí? Donde lambda es el valor que nos va a indicar qué tipo de lubricación tenemos y va a ser igual al espesor mínimo de la película y sigma, que representaría la rugosidad, digamos, la relación entre las rugosidades de ambas superficies. Sigma lo podemos tomar si tenemos dos superficies con rugosidades diferentes, como la raíz cuadrada de la rugosidad de una superficie al cuadrado por la rugosidad de la otra al cuadrado. Y H0 dijimos que era el espesor mínimo de la película.
Si lambda es mayor a 3, entonces tenemos una lubricación fluida, ¿sí? Estamos teniendo, como dijimos antes, un espesor de película que es 3 veces el orden, 3 veces la rugosidad de la superficie, o si tenemos superficies con distintas rugosidades, ahí tenemos la relación entre ambas. Entre 1 y 2 tenemos una lubricación mixta, es decir, que vamos a tener partes bien lubricadas y partes con contacto metálico. Y si tenemos un lambda menor a 1, tenemos contacto metálico en casi todos lados, vamos a tener un deterioro progresivo de las superficies. Cuando tenemos contacto metálico, vamos a tener entonces abrasión, ¿sí? Si estamos hablando de lubricación, no perdamos de vista que estamos hablando de superficies que están en movimiento relativo. Y si tenemos superficies, estamos hablando de metales en general, que son las piezas que vamos a lubricar, uno contra el otro, vamos a tener pequeñas partículas que se van a ir desprendiendo de estas superficies que están en movimiento relativo, y esas partículas probablemente queden atrapadas ahí si no tenemos un buen lubricante que lleve esas partículas al filtro, como dijimos al principio. Entonces ahora vamos a estar teniendo una abrasión cada vez mayor, porque no tenemos solamente los contactos metálicos que teníamos antes, sino que además tenemos partículas atrapadas entre las dos superficies. Entonces vamos a tener una situación en la que el desgaste es exponencial, digamos, el aumento de la cantidad de partículas y del desgaste, como sea que lo querramos medir, va a ser cada vez más grande y de forma acelerada. ¿Sí? El espesor de la película se va a ir entonces disminuyendo debido a la presencia de estos terceros cuerpos. Vamos a ver ahora cuáles son las propiedades de los lubricantes. Lejos, la propiedad más importante es la viscosidad, ¿sí? Que en términos teóricos es la resistencia a fluir. Pero esta viscosidad depende de tantas cosas que hay un montón de formas de medirla. Acá yo puse solamente 2 ensayos que son tal vez los más conocidos. Uno es para medir la viscosidad cinemática, el ASTM D445, pero hay muchas formas de medir la viscosidad cinemática, y el ASTM D2602, que es para medir la viscosidad dinámica. La viscosidad cinemática lo que hace es medir el tiempo que tarda en fluir el aceite por un tubo capilar, mientras que la viscosidad dinámica mide la fuerza necesaria para someter un plano de fluido a un esfuerzo de corte. En función de las medidas de los tubos capilares o de las disposiciones de los planos y demás detalles, vamos a ir teniendo distintos tipos de ensayos. Pero no nos vamos a meter en eso. Nos vamos a meter en la siguiente propiedad importante de los lubricantes, que es qué pasa con la viscosidad y la temperatura. La viscosidad disminuye con la temperatura, ¿sí? Eso lo sabemos, tenemos aceites, cuanto más calientes están, más fluyen, cuanto más fríos se pueden incluso endurecer como una grasa. Así que la viscosidad siempre debe expresarse en función de la temperatura del ensayo, ¿sí? Lo más estándar es que se mida a 40 y 100 grados centígrados. Acá tenemos 2 figuras de cómo varía la viscosidad en función de la temperatura. A la derecha tenemos directamente en escalas normales cómo varía la viscosidad y la temperatura, y a la izquierda tenemos en escala logarítmica, ven, la viscosidad, que se convierte en entonces una lineal. Y aquí tenemos distintos tipos de aceites que tienen distintas viscosidades según la norma SAE, que la vemos al final, que nos muestran cómo varía la viscosidad en función de la temperatura. Y vemos que las pendientes de todas estas curvas son diferentes. Es decir, algunas tienen más capacidad de mantener la viscosidad y otras menos. Esto nos lleva al índice de viscosidad. El índice de viscosidad es justamente la capacidad de mantener estas rectas lo más horizontales. Lo ideal sería un aceite, que no existe obviamente, un aceite que pudiera mantener la viscosidad
independiente de la temperatura. ¿Sí? Tuviéramos un determinado valor acá y a 100 grados tendríamos el mismo y a 1000 grados el mismo. Eso no existe. Entonces, lo que se toma son dos casos extremos, entre los que, por lo menos al momento de construir estos gráficos, eran los que tenían el menor índice de viscosidad, o sea, los peores, los que menos mantienen esa capacidad, se los puso como índice de viscosidad 0. Esos son los aceites nafténicos del Golfo de México, que tienen cadenas cerradas. Y los aceites parafínicos de Pensilvania son los que tienen cadenas abiertas, son los que tienen el mejor índice de viscosidad. Y el índice de viscosidad mide la capacidad, se hace una cuenta entre estos dos, la relación entre ambos valores, y en función de eso se mide el índice de viscosidad de cualquier otro aceite. Pero recordemos que los que tienen mayor índice de viscosidad son los que mejor mantienen la viscosidad. Otras propiedades que tienen los lubricantes son la densidad. Esta va a tener que ver con fines comerciales. En general se van a vender por peso, digamos, o digamos, puede tener que ver con el transporte y demás. El punto de inflamación y combustión, o llamado el flash point, esto va a tener que ver con los usos que va a tener y la peligrosidad. Va a haber aplicaciones que algunos lubricantes con un flash point demasiado bajo para determinadas aplicaciones no se van a poder usar. El punto de escurrimiento y de enturbiamiento, que son algunos lubricantes que tienen demasiadas parafinas o ceras, ¿sí? o partes parafínicas, y a bajas temperaturas dejan de poder fluir, digamos. Esto está también relacionado obviamente con la viscosidad. La estabilidad de la oxidación, esto está relacionado con la vida útil del lubricante. El número de neutralización, si es ácido o si es base, esto va a tener que ver con la durabilidad y el medio en el que al que vamos a someter el metal, ¿sí? Si va a estar en un medio ácido o básico, vamos a tener distintos mecanismos de corrosión en base al pH del lubricante. La demulsibilidad, la posibilidad de separarse del agua, depende si estamos hablando de lubricantes que van a estar en cajas cerradas o pueden llegar a estar expuestos. ¿Qué puede pasar, digamos, si el aceite se va a diluir en agua en caso de que el agua entre al sistema o no? La capacidad de formar espumas, que eso puede llegar a suceder a causa de que se le agreguen aditivos, lo cual no es beneficioso para nada. El atrapamiento de aire, que puede de alguna forma generar burbujas en el sistema, con lo cual estaríamos teniendo partes no lubricadas. Pueden tener antiherrumbre. Y la capacidad, digamos, de estar sometidos a extrema presión, o sea, de mantener las superficies separadas, las que están en contacto, digamos, separadas, y mantener, aunque sea una lubricación límite, ante una carga elevada. Los lubricantes se pueden clasificar por su origen como aceites minerales o sintéticos, o sea, si son derivados de petróleos o no. En base al tipo de crudo de petróleo, podemos hablar de aceites parafínicos, nafténicos, mixtos, ya que la gran mayoría de los lubricantes son minerales. Pueden ser clasificados en base al proceso de refinación, destilados, refinados, etc., o por el uso, como aceites de cárter, industriales y demás. Tal vez la forma más ampliamente difundida de nombrar, digamos, de clasificar a los aceites, a los lubricantes, es a través de la viscosidad SAE. Seguramente lo han escuchado cuando han tenido que comprar aceite para lubricar una moto, un motor, lo que sea. Recordemos que SAE es la Society of Automotive Engineers, o sea que su primera clasificación va a estar hecha en todos los aceites que tienen que ver con uso automotriz.
Después, como digamos es útil y está tan difundido, se pueden usar para otros usos. Pero ven, acá por ejemplo, cuando hablan de rangos ya directamente dividen entre los lubricantes que tienen rango de 5 a 50 son los usados como aceites de cárteres, y los que tienen valores SAE de 75 a 250 son para aceites de eje y transmisión. Esto tiene que ver con la clasificación que dijimos al principio, sí, cuando se clasifican por el uso. Y después, además también la clasificación tiene que ver con el uso, pero lo más importante tiene que ver con la viscosidad. Un menor número de viscosidad SAE significa que es un lubricante con menos viscosidad. Ahora vamos a ver que no hay una relación directa, sino que son rangos determinados por las tablas, pero también podemos entender por qué los aceites con menor viscosidad son los aceites de cárteres, y en ejes y transmisores que se mueven más lento pero que no están sumergidos, tenemos aceites que necesitan tener una mayor viscosidad para que, digamos, no se chorree de alguna forma. También vamos a tener que la clasificación SAE puede llegar a tener una letra W. La W viene de winter, invierno, y cuando tiene esa letra, el número significa que es apto para uso a baja temperatura. Es decir, que la viscosidad se mide a 0 Fahrenheit, es decir, menos 17,8 grados centígrados. Por ejemplo, un lubricante SAE 10W. Generalmente no van a encontrar 10W solo, sino que esa va a ser una parte. Ahora lo vemos. Sí hay otros aceros como el SAE 50, que esa va a ser toda su clasificación, que son el resto, digamos, que esos aceites se miden a 99 grados centígrados, 210 Fahrenheit. Por ejemplo, el SAE 50. Y después vamos a tener los multigrado, que son aceites que tienen un alto índice de viscosidad, es decir, son multigrado porque a distintos grados o a distinta temperatura van a mantener ciertas propiedades de viscosidad. Un ejemplo es un SAE 10W50. Significa que va a tener buenas propiedades de viscosidad, que ahora vemos qué significa este 10, a temperaturas bajas, y también tiene determinada viscosidad garantizada a altas temperaturas. ¿Sí? Sería un aceite que se comporta a bajas temperaturas como el SAE 10W y altas como el SAE 50. Como en general todos los aceites son, digamos, justamente para movimiento, y el movimiento genera calor, los aceites de baja temperatura, los SAE 10W o cualquiera que tenga un W, siempre, creo yo, van a ser multigrado porque también tienen que garantizar no solo que en el arranque, cuando está frío todo, tengamos una buena viscosidad, sino que después cuando se caliente el aceite me siga sirviendo. Acá tenemos una tabla con los distintos grados de viscosidad SAE y distintos valores que nos garantizan, ¿sí? En función de estos valores de grado de viscosidad SAE. Van a ver que para los W, todos los que digan W, me van a garantizar estas viscosidades. Ambas son dinámicas, ahora vamos a ver cada una. Y para alta temperatura me van a estar garantizando una cierta viscosidad cinemática, ¿sí? Entonces, los primeros, los que tienen W, significa que si me venden un acero que dice 0W o 5W o 20W, me van a estar garantizando una cierta viscosidad cinemática una cierta viscosidad dinámica a baja temperatura. Este valor que me ponen acá en esta primera columna va a ser la viscosidad dinámica a altos esfuerzos de corte, porque va a cambiar. Como les dije, la viscosidad varía de muchas cosas. La primera es la temperatura, pero también la viscosidad dinámica varía a altos esfuerzos de corte y a bajos
esfuerzos de corte. Entonces, para lo que es el arranque, me tienen que garantizar que yo tenga una viscosidad dinámica suficiente para el arranque. También me van a garantizar que una vez que suficientemente baja, digamos, como para que, vamos para acá, la viscosidad tiene que ser lo suficientemente baja, o sea, esta va a ser la máxima, para garantizar que no sea demasiado viscoso como para dificultar el arranque y cuando yo quiera arrancar, como está el aceite tan viscoso, rompa todo. Entonces acá en estas dos columnas me van a estar garantizando la viscosidad máxima bajo estas condiciones. Como dijimos acá es la viscosidad dinámica a altos esfuerzos de corte, en un arranque. Después vamos a tener la viscosidad dinámica a bajos esfuerzos de corte. Esto sería cuando ya estamos en proceso, digamos, continuo. Ya está estable el motor o lo que sea que esté funcionando y tengo que asegurarme de que tengo una viscosidad lo suficientemente baja como para que el aceite pueda ser bombeado. Entonces me garantiza tener una viscosidad lo suficientemente baja a bajas temperaturas. Y acá me está garantizando la mínima viscosidad cinemática, en este caso es mínima, para garantizar una película fluida a alta temperatura. ¿Sí? Me está garantizando que incluso los aceites W a alta temperatura van a tener una viscosidad cinemática mínima, es decir, me van a generar una película de un cierto espesor. Si tuviera, una vez que se calienta, una viscosidad muy muy baja, el espesor de la película sería muy finito y no me serviría como lubricante. Y después, fíjense que los otros aceites, los que no tienen de la W, también me están garantizando una mínima viscosidad cinemática a alta temperatura y elevados esfuerzos de corte. Acá vemos cómo varía, ¿sí? Vemos que no es tan simple decir un 10W50 los valores de viscosidad porque incluso varía las temperaturas a las cuales los van midiendo. ¿Sí? Varía no solamente la viscosidad que me están diciendo en megapascales por segundo, creo que, sino también varía la temperatura. ¿Sí? En estos casos ya a alta temperatura directamente me están dando a un valor de temperatura fijo la viscosidad cinemática garantizada. Y eso es todo.